Muy buenas y bienvenido a Black Cats Chat, el podcast internacional del Sunderland AFC. Mi nombre es Lee, yo soy de la Peña Bilbao Black Cats, aquí en Bilbao, y hoy venimos otra vez para un capítulo en castellano para repasar las últimas novedades del Sunderland. El último partido en el Stadium of Light el sábado pasado jugamos contra el Brighton y por desgracia una derrota, la tercera derrota seguida en casa después de tantos buenos partidos en casa, de un récord fenomenal, de no haber perdido muchos partidos. Pero bueno, ya llevamos tres partidos perdiendo y tenemos el siguiente partido del grande contra los Visitors ahí en su campo, en Newcastle. Pero bueno, para hoy, para repasar ese partido contra el Brighton y hacer previo a ese derby, tenemos a Marsal. Marsal está en Barcelona. Marsal, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. A repasar un poquito lo que ha sido y a ganar este fin de semana contra los bastardos del Newcastle. Eso es, los bastards. Los bastards. Los Geordie bastards, como decimos en inglés. Eh, pues Marsal, pues cómo cambia el fútbol, ¿no? Porque hace, no sé, 5 o 6 partidos estábamos pues deseando, ¿no? Y soñando de empujar para un puesto de, no sé, Conference League o así, séptimo, octavo. Pero ahora hemos caído a 13 en la tabla. Y bueno, llevamos 3 partidos perdiendo en casa. ¿Qué es lo que ha pasado con el equipo últimamente? Empezando porque se estuvo lesionado durante gran parte Chaka, que al final yo creo que se ha notado, el que más se ha notado de todos, por la calma que le mete a los partidos y por cómo sabe manejar los tiempos en el partido mismo. Contra el Arsenal en el partido que jugamos en el Stadium of Light, el gol de Brobbey viene también de que Hume y Xhaka tienen más tranquilidad en esa jugada y así. Yo creo que ha sido más intentar sacar los partidos de alguna forma sin tener un plan bien establecido o teniendo el capitán que tenemos y el referente que tenemos con Chaka. También es verdad que hemos tenido mala suerte de que la pelotita no ha entrado. Al principio de temporada nos entraban casi todas y ahora no entran. Bueno, el fútbol es así, pero yo estoy, dentro de lo que cabe, estoy contento con la temporada porque a principio de temporada me dicen que estamos con 40 puntos ahora y dónde firmo. Ujú. Pero sí que es verdad que las expectativas fueron creciendo y ahora estamos con este sabor más agridulce. Sí, no, a ver, al final la primera parte de la temporada ha sido genial, pero Mágica. esta segunda parte no ha sido tan buena. No sé si es por el AFCON, los jugadores que se fueron, lesiones, sanciones. ¿Tú qué crees que ha cambiado en eso, primera parte y segunda parte? Porque hemos bajado un poco en rendimiento. Un poco de todo. Al final también tuvimos suerte al principio de temporada, que no se nos lesionaron muchísimos jugadores, a excepción de Diarra, que sí que fue el que estuvo más tiempo lesionado. Y yo creo que sí que la AFCON le dio demasiado carga de partidos a algunos jugadores que nos iban muy bien para los recambios, más que Ujú, nada. ujú. Para tener un fondo de armario que te pueda solucionar partidos. Por ejemplo, mismo Traoré, que ahora ha estado durante estos últimos partidos también lesionado o así, se nos reduce demasiado la plantilla y un equipo como el Sunderland necesita una plantilla más amplia porque no tenemos los mejores jugadores, entonces necesitamos jugadores frescos. Ujú, ujú. Y bueno, pues este sábado hemos jugado contra el Brighton, que el Brighton estaba en 14 puesto, creo, y nosotros Sí, 11 o así. 3 puntos de diferencia. Y ahora, pues sí, y ahora nos han adelantado por diferencia de los goles. Ahora están a +3 y nosotros -5. Y ahí es Mm. donde tenemos el problema, ¿no? De -5, que en la liga yo creo que somos el tercer equipo con menos goles en toda la liga. Justo encima de Nottingham Forest y el Wolves. Sí, sí. Eh, es algo preocupante mirando hacia la final de la temporada. Podemos estar un poco con el culo apretado de nervios. A ver, yo creo que nos hace falta una victoria o una victoria y un empate más para ya estar completamente tranquilos de que no pasase ninguna barbaridad. Hablando ya de descenso así, porque los equipos de abajo, West Ham, Nottingham Forest y Tottenham han puntuado este fin de semana los tres con empates, pero han puntuado. Y yo creo que
hace mucho también que, no sé si, bueno, poniendo un poquito la vista atrás, principio de temporada Robin Roofs fue una barbaridad. Elborg no lo hace mal, pero no es Roofs al final y se nota. También falta de algunos jugadores que en principio de temporada estaban muy bien, como Alderete, ya viene unas semanas que está fallando más y no está teniendo tanta el protagonismo que quizá y el ímpetu que tenía a principio de temporada. Yo creo que ha habido un bajón de rendimiento por parte de todo el equipo. Sobre todo en defensa, en ataque, yo creo que estamos en la misma línea que a principio de temporada y sigue siendo el mismo problema que a principio de temporada. Nos cuesta mucho marcar goles. ¿Qué pasa? A principio de temporada nos entraban, las tres que teníamos o dos que teníamos la marcábamos, al menos una, y ahora pues no. Ahí Ujú, está la cosa. ujú. Y bueno, mirando bueno, la lucha para el descenso, ahí está el West Ham 18 con 29 puntos, está el Nottingham Forest con 29 puntos, Tottenham con 30. Para Tottenham es un poco déjà vu, ¿no? Porque Sí, la, sí, sí. la temporada pasada ganaron la Europa League, pero ahí estaban también en esa posición. Y el Leeds 32 y luego está el Palace 39 y nosotros 40. O sea, Mm. del descenso tenemos 11 puntos y del Leeds 8, que hay un hueco. O Hay sea, un hueco. tendría que ser, no sé, Un desastre. un Lo peor desastre que le ha total, pasado, ¿no? peor que ha pasado en la historia de la Premier League podría ser Un perfectamente. catástrofe tenía que ser. Sí, sí, al final los 40 puntos representa que es la distancia por la que ya estaríamos salvados. Pero justo el otro día yo mirando unos vídeos y así, el promedio que ponían de puntos del que marcaría el descenso serían eso, unos 40 puntos este año. Hemos tenido mala suerte porque los últimos años con 25 puntos ya te salvabas. Pero bueno, espero, yo cada día se lo pregunto al chat GPT, le paso todas las estadísticas de toda la Premier y le digo, me lo simula 100.000 veces y me dices en cuál de ellas el Sunderland desciende y me sale un 0,0018%. Pero esta posibilidad a mí me mata, me mata, me mata. ¿Sabes qué más? Yo creo que como aficionado del Sunderland de toda la vida y hemos visto en la temporada, creo que fue el 95-96, bajamos la Premier League con 40 puntos. Por eso. Entonces, los de Sunderland, los 40 puntos marca a una cifra importante, pero es que no estamos Pero es todavía eso. asegurados. No estamos asegurados. Es simplemente un punto más, 2 puntos más que te den un poquito más de tranquilidad. Sí, ¿no? Pero Y creo que lo que tenemos hablaba antes, partidos, ¿no? Ganables para sí, conseguirlos, ¿no? eh, sí, sí, no, al final es intentar ganar uno o dos partidos más y ya tranquilizarnos y si pinchan los de arriba, pues intentar meternos en la lucha para Europa. Estamos justo en medio ahora mismo. Ujú, ujú. Bueno, pues hemos hablado de Melke Elborg, ¿no? Porque está ahora cubriendo la baja de Robin Roos. A ver, paralones ha hecho bastantes, ¿no? Y yo creo Sí, sí, que sí. el fin de pasado también hizo bastantes paralones. Pero a mí me da miedo cuando tiene el balón en los pies. Sí, sí, Es sí. como que Claramente. cuando piensa que tiene demasiado tiempo, mucho tiempo que piensa, y luego se le cierran demasiado rápido, y él, como no tiene el cuerpo abierto para despegar, Sí, sí. para dar patadón, Para pegar el y, patadón. y muchas veces está justo por los pelos. Sacando de la portería. Y no sé, a mí me da mucho miedo y yo creo que también provoca un poco pánico, ¿no? Y inquietud, ¿no? En las defensas. Porque no es como Roos. Roos es muy Si no, tranquilo, muy no relajado con el tiene- balón en los pies. Además hace un poco baile, ¿no? Con los pies, hace un Sí, poco no, no, te flamenco. pega hace un regate y nadie se entera de que te ha metido un regate ruso ahí. Sí, sí. Así que no sé, con Elbog hay que cambiar un poco el estilo de jugar y no jugar tantas veces desde atrás, porque a mí me Sí, da sí, miedo de sí. que le podemos pillar. No, no, claramente al final nos tenemos que adaptar. Una temporada son muchos partidos, es adaptarte, puedes empezar muy bien y terminar muy mal. Se ha visto muchas veces, o puedes empezar muy mal y terminar muy bien, como Leicester en su momento, te quedas en la Premier y el año siguiente la ganas, por ejemplo. Ujú, Eso es una cosa casi imposible, pero bueno, pasó. Nos tenemos que ir adaptando. El Borg ha llegado ahora, se está también acostumbrando a lo que Sunderland lleva 2 meses aquí. Tampoco le podemos pedir lo que le pedimos a Roofs en un partido.
Para bien, es un portero que a mí me sorprendió también, igual que Rufs en su momento, que era también un desconocido. Ujú, Quizá un poquito más conocido porque con la sub-21 de Holanda había jugado y así, pero al final también era un desconocido. Cogió confianza, empezó a parar muy bien. El juego de pies del principio de Ruf no es el mismo que tiene ahora. Es mejor que el de Olborg, sí, pero no es el mismo que tenía ahora. Y yo creo que es darle también tiempo. Pero obviamente para la defensa no tener a Rufs es una cosa que marca y quizá vas más nervioso porque sabes que un fallo te puede condicionar más. ujú, así es. Bueno, la defensa en el último partido, los centrales los mismos, Ballard y Alderete. Bueno, Dan Ballard salió del campo con una lesión Mm. en el isquio, si no me equivoco, esa palabra, el hamstring en inglés. Sí, sí, sí. Eh, eso yo creo que mucha duda, ¿no? Mucha duda para que juegue contra Newcastle. Con esa lesión suele ser 2 semanas mínimo si no está fastidiado. Si solo es un tirón, pues Mm. no sé, A ¿cómo ver, lo ves? yo que siempre he sido una persona que de los isquios los tengo cortos y lo he pasado siempre muy mal. Una vez te da un tirón mal, vas a estar lo que te queda de temporada ya, quieras o no, notándotelo. Yo creo que si llega, va a llegar muy justo para Newcastle. Tampoco se ven bien lo que, bueno, eso si fue un tirón, si fue más algo muscular, una carga o algo así. Pero a mí me da miedo más que nada porque al final es un jugador que ha sido también fundamental para esta temporada del Sunderland. Una persona que llevaba ya años aquí, que se conoce el club, que siente esos jugadores, igual que Hume y este tipo de jugadores que lleva mucho tiempo y que entiende lo que es un Sunderland Newcastle y son jugadores fundamentales, yo creo, para este tipo de partidos. Ujú. Y si está así como 60%, 70%, ¿se arriesga en ese partido en Newcastle? Sí, contra Newcastle, sí. Sí. Sí, sí, yo prefiero que te juegue bien este partido y que se rompa y que ya vuelva a la siguiente temporada. Si ganamos, porque ya estaremos prácticamente salvados. Ujú, Em, si en este partido puntuamos y Valar se rompe, aunque espero que no sea una gran cosa, yo te lo firmo. ujú. Y bueno, los laterales jugamos con Geertruida en lateral derecho, Trey Hume en la izquierda, Sediki y Xhaka en medio, y luego volvió Chris Rigg en la banda derecha, y yo creo que Lebris le gusta, ¿no? Ese jugador zurdo en la banda derecha, siempre, ¿no? Como ha estado jugando Traoré, luego en la banda izquierda le gusta un diestro, pues jugó Chris Rigg y la verdad que jugó bastante bien, ¿no? En la primera parte, me gustó mucho. Sí, no, no, al final es un jugador que siempre que ha aparecido ha rendido, teniendo sus mejores partidos o peores partidos, pero siempre ha estado ahí. A mí me parece un jugador muy bueno, muy joven aún, que le queda mucho para aprender, pero ya está prácticamente curtido en lo que es el fútbol profesional por su temprana edad. Y a mí es un jugador que me gusta mucho y que sí que es verdad que Lebris le gusta mucho, incluso a veces demasiado, esto de jugar con dos extremos a pierna cambiada. Ujú, ujú. Y bueno, por la otra banda, James Dean Talby también jugó la primera parte y también por mí fue un Talby diferente. Por mí, por fin, le vimos llevar el balón, conducir el balón y regatear. Algo que no había visto mucho de Talby esta temporada. Siempre ha sido un Yo, poco más reservado, ¿no? Más con... y yo creo que Talvi, bueno, ya lo demostró en el Brujas en su momento, es un jugador diferencial, es un jugador muy bueno que le gusta encarar. Lo que le faltaba quizá un punto de confianza, que yo creo que el gol contra Barley le fue muy bien para coger un poquito de confianza y decir, coño, tengo que intentarlas. Porque hasta ese momento había marcado contra Liverpool y contra Chelsea, y eran goles tampoco de una jugada él de encarar y chutar. Quizá Ujú, el de Liverpool un poquito más, pero no había sido tanto una jugada individual. Yo creo que ese gol le dio más confianza y yo creo que aunque ahora esté lesionado, que Angulo llegase al Sunderland y fuese un jugador más así de encarar todo el rato, tirar bicicletas, intentar irse por un lado o por el otro, le hizo darse cuenta que si eso a la gente de Sunderland también le gusta ujú, y que si lo hace que nadie le va a recriminar nada. ujú. No, no, para nada, para nada.
Luego, en media punta, claro, como no estaba Enzo Lefebvre, porque también se cogió una lesión en Mm, entrenamiento, jugó Habib Diarra, media punta. Y, y no sé si has visto la estadística que han puesto en las redes sociales de su rendimiento en el partido, que era malísimo. Un partido malísimo y la afición le están criticando y llamándole vago. Y yo creo, bueno, aún es joven, tiene mm. 22 años, pero claro, ese precio de 33 millones que hemos pagado por él, pues eso no se va, siempre se va a recordar, ¿no? Que oye, hemos Sí, pagado sí. esta cantidad, queremos algo más de ti, ¿no? Sí, sí. Claramente al final Diarra es uno de los fichajes, menos el fichaje más caro, ¿no? de nuestra Eso es. historia. Ujú, Sí, yo creo que es un jugador que nos ha dado partidos buenos, ha tenido partidos buenos, pero sí que es verdad que a veces se le nota eso, que le falta un poquito sentir lo que es el Sunderland. Dar todo por el escudo, yo creo que al no estar a principio de temporada jugando, que fue quizá cuando los jugadores Sadiki, por ejemplo, se enamoró del club ujú, y iba a por todas. Diarra eso no lo tuvo, pero tiene que ser consciente de lo que se ha pagado por él y lo que se espera de él. ujú, Tendría que rendir muchísimo más de lo que hizo contra Brighton y lo que ha hecho algunos de los últimos partidos. ujú. Sí, sí. Sí, no, no, y al final como eso, perdió, no sé, 3 meses de la temporada, luego se fue al AFCON, luego volvió en el partido de West Ham y tiene un assist, ¿no? Para el gol de Brobbey en el West Ham, luego jugó contra el Burnley y tuvo buen partido, pero el partido de Burnley no sé si realmente es bueno para medir el No, claro, al rendimiento final. porque el partido del Burnley era el mejor, el peor equipo en toda la temporada en el Stadium of Light. Sí, sí, sí. Así que no, esperemos que Javier Diarra que aporta más, ¿no? Porque yo siempre le comparo con Joe Hmm. Bellingham. Y Joe yo creo que a veces estaba agotado, pero le notabas en el campo. O sea, Joe nunca desaparecía y corría hasta que no podía más. Y yo creo que Diarra, con esa cantidad de dinero que hemos pagado, yo creo que tiene que aportar más, como Seriki, por ejemplo. Hmm. Bueno, delantero, volvió Brian Brobby después de, no sé, unos partidos fuera por lesión. Eh, Tampoco hizo gran cosa en el partido, pero está bien para tenerle minutos, ¿no? Darle minutos antes del domingo, ¿no? Sí, Porque le sí. vamos a necesitar, porque Isidro bueno, está apagado, ¿no? Sí, está en su nube. Off totalmente, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y incluso los comentarios de Lebris en el rueda de prensa diciendo Hmm. que está teniendo dificultades de De adaptarse a la adaptarse a la Premier. Premier. Sí, Yo sí, creo sí. que eso es un comentario muy raro, ¿no? Para un entrenador como Lebris decirle a su jugador. Eso, Sí, eso, no. Yo dime. no sé, la verdad, bueno, al principio de temporada mm, empezó muy bien, marcó esos 4 goles a principio de temporada. Y yo me acuerdo escuchar podcasts y así que decían, en plan de la Premier en general, en español, que decían que era una de las revoluciones de la temporada, un jugador que no se esperaban que fuese tan bueno y estaba jugando muy bien. Yo creo también que las que tuvo le entraron, le dejaron de entrar y yo creo que se ha puesto un poquito en la nube de lo que es la Premier. No sé si tendrá molestias, si quizá hay algo que no sabemos de relación con el vestuario, quizá con una salida en invierno que también se dijo del Paris Football Club que estaba Ujú. interesado, así. No sé si ahí pasó alguna cosa, pero sí que es verdad que desde ese momento Isidore ha caído en picado y sus apariciones también. Joder, yo me acuerdo, en el verano pasado también salía rumores de que su mujer no estaba contento en la zona de Sunderland y Mm. quería llegar a otro sitio que es mítico. En la vida de Sunderland, en Ah, los sí, sí, principios de 2000, ningún jugador quería venir a Sunderland, pero sí iban a Newcastle, que está al lado. A 20 kilómetros, así que no es por eso. Pero bueno, esperemos que se lo recupera. La otra opción es Mayenda, pero es que Mayenda, delantero solo, delantero único, para mí no es. No, es Necesita a un mejor con compañero. dos puntas. Sí. Sí, 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 él mismo lo dice. En la selección sub-21 está muchísimo más cómodo porque juega por la derecha. Ujú. Mayenda se siente más cómodo con alguien más o por la derecha.
Ujú, ujú. Y bueno, Brian Brobby pues volvió y le vamos a necesitar porque va a tener una lucha con Dan Burn y Thiaw el domingo, así Mm, que le volvemos en algodón para que esté todo recuperado. Bueno, el partido eso. entonces, empezamos la primera parte bien. Talby tuvo una ocasión que le quitaron bueno, la línea, ¿no? Del gol, la portería. Sí, sí, sí. Eh, También había unas ocasiones para ellos. Mel Elborg hizo buenos parones. Chris Rigg tuvo un gol fuera de juego, que fue una pena porque hubiera sido su primer gol en la Premier Sí, su League. primer gol en la Premier. Sí, sí. Y bueno, yo creo que correctamente anulado, ¿no? Porque Alderete estaba en fuera de juego. Está a un kilómetro delante, Eh, prácticamente. Está no, muy caliente. cuando yo vi la repetición, No, lo primero es que medio hice. cuerpo, pero eh, está delante, está delante. No, ya, y es una pena porque Chris Rigg y goles para tener alguna ocasión para recordar, ¿no? O sea, el primer gol en la FA Cup anulado por Abdullah Bar, que estaba fuera de Sí. juego. Y este, porque Alderete está fuera de juego. Y bueno, eso pasó en el minuto 59. Minuto 68, marca Minte. Un gol muy tonto, ¿no? Muy raro. Sí, no, no, un gol de mierda. No hay otra. Además, tal como venía el partido, sí, sí que el Borg hace buenas paradas, pero yo creo que el Sunderland había tenido las mejores ocasiones, mismo el tiro de Talvis, que solo hace falta esa ocasión para tener la mejor ocasión del partido, yo te diría. Ujú. Mm, el gol es muy tonto. También es verdad que viene de un empujón dentro del área que yo en ese momento dije, ¿por qué no pita falta? Y justo hay dos rebotes, tal, y el gol es un gol que no te pueden marcar en la Premier League. Pero tú crees que Diarra debería ser un poco más fuerte, ¿no? Y a ver, que tampoco hay mucho contacto para que se agacha y agarra la cabeza tanto Sí, tiempo, ¿no? bueno, pero eso lo hace justamente para que pite el árbitro. Si lo Sí. miran en el VAR ya es más difícil. Pero de primeras puede llegar a aparecer. Al final lo empujan, pero sí que hace demasiado teatro. Yo creo que en esas jugadas, si te empujan y haces menos teatro, las pitan, es más probable que te las piten que no que si haces tanto teatro. Hombre, a nosotros se suelen pitar cuando va al área de Betis, están ahí en la área y se suelen pitar en contra, así que... Eh, bueno, ellos marcan ese gol. ¿Culpa de Elbog por no cubrir el primer palo? A ¿Puede ver, ser o no? tendría que estar en el primer palo. Mm, Las cosas como son. Ahí el portero tiene que estar en el primer palo. Entiendo que quizá va a intentar tapar un centro, un posible centro, pero no puedes dejar descubierto. Yo son esas cosas que te digo que Elborg me parece un buen portero, no me parece un mal portero. Ha tenido buenas actuaciones, pero son detalles que quizá un Robin Roofs no se le escapan. ujú, ujú. Y bueno, pues en la segunda parte, pues se lesionó Ballard, entró Nine. En el minuto 78 se cambia a Brobbey y entra Mayenda. A mí me gustaría haber sido pues los dos jugando juntos, pero Los dos jugando juntos. yo creo que estaba gestionando los minutos, ¿no? De Brobbey, porque acaba de volver de lesión y no quiere arriesgarle, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y dijeron que Isidro también llevaba alguna lesión. Lo que no entendía era por qué quitar a Talbi, que es más ofensivo, y entra Dennis Sirkin en la banda izquierda. Eso no entiendo, porque Sirkin es más defensivo que ofensivo. Sí, sí, bueno, al final es lateral. Yo tampoco lo acabé de entender en ese momento. Bueno, ni en ese ni ahora. Estás en ese minuto, no sé si quizá fueron lo más probable molestias de Talvi, supongo, o alguna cosa, porque si no, no tiene sentido que quites en ese minuto a Talvi, Ujú. sabiendo que Isidro estaba tocado y así, al final tampoco tienes a jugadores de ataque que estén consolidados en Premier. Ahora mismo, es lo que te comentaba. Estamos notando mucho el hecho de que Traoré no está, el mismo Angulo que se ha lesionado. Xavi Como está empezó la lesionado. temporada, Lefe Adingra también está luciendo ahí en Mónaco. en Mónaco. Vamos cortos de extremos y es lo que se está notando en ataque. Si ya nos costaba con todos marcar goles, imagínate sin la gran mayoría. Joder, fíjate el banquillo el otro día, ¿no? Cuatro canteranos ahí. Es que lo Lo- tengo justo delante ahora. los tres Jones, bueno, Harrison Jones me fío de él porque ha jugado unos minutos Sí, sí, sí. y los otros Jones pues también tienen buena fama en la sub-21 y Sí, también en Whittaker pues que no están para jugar Premier todavía esos, entonces
Pues mira, pasamos al partido, al siguiente partido contra los Visitors, el domingo a la 1 hora española, a las 12 en Inglaterra. Tenemos bastantes lesiones, ¿no? Pero se espera que Reinildo vuelve, Mm, Lefe Fe vuelve, vuelve. Mukiele dice que puede que sí, pero que si juega y se lesiona, pues podría ser otros 7 8 semanas. Es que, claro. Y luego tenemos a Bala también, que según lo que me han comentado hoy, no ha entrenado hoy, no ha hecho el entrenamiento de hoy. Así que será pues decisión de último minuto. Mm. Eh, Robin Roos dijeron que en su día, cuando se lesionó, que estaba mirando hacia el partido de Newcastle. En los últimos ruedas de prensa de Lebris no ha mencionado nada de Roofs, entonces no sé si está protegiéndole y diciendo nada y luego va a jugar o si es más grave de lo que pensamos. Entonces, pues en ese caso, imagínate que vamos con Elbog, lateral derecho, Trey Hume, me imagino, ¿no? Hume, sí, sí. Hume. Si no está Mukiele ni Ballard, O'Nien. Yo es que te diría, antes de poner a Valar lesionado, estando mal, yo pondría a O'Nien porque dentro de lo que ha jugado y lo que ha hecho, no lo ha hecho tan mal. delante de Geertruida, Entonces, encima. O sea, Onana con es que Alderete. es lo que te decía yo te digo, yo creo que en estos partidos, sé que me gusta mucho Gertruida, pero en un derby te tienes que poner gente que sienta el club y no hay nadie que siente tanto el club como Nayan. Que quizá Nayan, como en el playoff de ascenso, se Ujú, rompe el hombro en la primera jugada del partido. ujú, Pero si se lo rompe, pues prefiero eso y meter a Nayan que quizá un jugador que no vaya tan fuerte a los duelos. ujú, Menos gente buena, pero más gente que sienta el club. Yo creo que es lo que necesitas en un derby. ujú. Alderete, Reinildo. En el centro del campo, Pues los Chaka tres de siempre, ¿no? Sadiki, Sí. Chaka Sadiki seguro. Ajá. Y yo creo que Lefe jugará Diarra. depende de cómo vuelva. Diarra va a ser quien va a jugar. Pero Chris Vick también podría estar por ahí. Yo, Y yo te creo, yo pondría creo, Talvi. yo Es no que claro, pondría es que ahora Talvi, ¿eh? mismo hay, Yo hay no pondría tanta poca Talvi. gente. Yo No. creo que no, yo creo que Talvi para un derby le he visto y para mí es muy flojo. Es muy A mí flojo. es que es un jugador que ya lo sabes, desde el primer Sí. día le Eh, tengo cariño. yo pondría Lefe en la banda izquierda si está Claro, es que disponible. tenemos que tener en cuenta cómo están estos jugadores. Y yo creo que hay que ir ahí pensando en no perder en vez de ir a ganar, porque no tenemos la plantilla para tener la confianza en ganar. Yo creo que hay que jugar un poco más con cabeza y yo creo que jugar compacto y con Lefe en la banda izquierda y Rig en la banda derecha y luego si el campo es más abierto en la segunda parte, pues entra Talvi, entra Mayenda, etcétera. Sí, bueno, sí, sí, no, a ver, es una opción. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en España hay mucho el dicho de los derbis no se juegan, se ganan. Y es un partido que incluso en el Barça español, por eso muchas veces el Barça gana 5-0 o 6-0 al español, porque es el partido que tienes marcado en el calendario y vas con los que tienes y son tus 11 guerreros hasta el final. Y ese partido para mí se tiene que ganar. Prefiero perder un derbi por 3 goles y habiendo visto que tu equipo ha estado luchando y dejándose la sangre que perder 2-1 o 2-0 Ujú. y ver que has estado cerrado todo el partido detrás y que te han comido. Ujú, ujú. Pues nada, más ya veremos cómo desarrolla ese partido domingo. Primero espero que tu otro equipo, el Barça, les mete una paliza en 120 minutos, que están cansados, que Dan Burn rompe otro costillo, Pues otra yo lo costilla. firmo. Yo Así lo que firmo, ¿eh? Una prórroga tontorrona y a que vengan cansados. perfecto, perfecto. Pues nada, Marcel, muchas gracias por acompañarme esta noche y nos vemos en la próxima. How are the lads? A ti. Que vaya muy bien. How are the lads?